Ahí estamos. Iniciamos entonces con la revisión bien concreta de lo correspondiente a nuestro control anterior, donde se hacía una valoración de un proyecto. Siempre recordemos que los escenarios de las consultas que hacemos, y de hecho por un tema también práctico, pues siempre están contextualizados a alguna situación. Lo que respecta a nuestro curso, pues siempre hacemos una referencia como muro, zapata y talud, que son como los tres tipos de caso genérico que corresponde al alcance de este curso. Todas las determinaciones de los parámetros de resistencia o de deformación o de cualquier parámetro, podemos estar contextualizándolos a cada uno de ellos, al margen de que sepamos aún la metodología usada para el cálculo posterior. Pero definitivamente el input, los parámetros de entrada, siempre tengo que tener presente el tipo de problema que tenemos. Y aquí es el caso de una excavación en un suelo de densidad relativa alta, un escenario de un suelo con características similares a lo que uno podría, por ejemplo, tener en la zona de Concón, con una, contrario de que acá particularmente le pongo yo saturación alta, en Concón en la zona alta no necesariamente hay saturación, hay zonas de saturación alta más cercanas a la costa. Para efectos del diseño, mediante una modelación numérica, se solicita definir el ángulo de dilatancia. Recuerden, el parámetro del ángulo de dilatancia es fundamental en cualquier tipo de modelo numérico. Es un parámetro que vincula resistencia y deformación, como ya hemos hablado. Y se solicita seleccionar el tipo de ensayo en las primeras 4 opciones e indicar dentro de las otras 4 opciones un valor esperable para el ángulo de dilatancia en ese suelo, considerando un escenario de baja presión de confinamiento. La presión de confinamiento, recordar también que es fundamental porque la mayoría de análisis que hacemos cuando decimos que la dilatancia tiene X o Y valor, en la mayoría de los casos también está relacionado a bajas presiones de confinamiento, dado que la dilatancia pues depende completamente del confinamiento. Con respecto a los ensayos, pues el ganador, digamos, de la lista de participación es el ensayo CID. Recordemos, ningún ensayo no drenado permite la dilatancia porque pues, necesito drenaje para poder garantizar el aumento, el cambio de volumen. Entonces tiene que haber cambio de volumen, solo es el drenado el que me permite hacer este registro. Y con respecto a los órdenes de magnitud, bueno, y algunos que mencionaron el ensayo de corte simple no cumple las funciones directamente de evaluación, sino más de parámetros de corte como el módulo de corte directamente y la medición de la deformación angular. Con respecto al ángulo de dilatancia en magnitud, 80% pues es un material de alta densidad, o sea, un valor de alta compacidad, por lo cual correspondería a las fronteras superiores del ángulo de dilatancia. Va a dilatar, sí, me dicen bajo confinamiento, alta densidad, va a dilatar, porque la H pues no puede ser opción. 0, que es también que no hay dilatancia, no aplica. El 3 es un valor muy bajo y el 15 correspondería entonces a un estimado que uno pudiese esperar en ese tipo de material. Obviamente esto es midiendo, pero los valores de las fronteras superiores son los que seguramente vamos a tener presentes si la densidad es alta y el confinamiento es bajo. Con respecto a la segunda pregunta, yo pegué la pregunta acá mal, ¿no? Me pegó las 2 preguntas acá, permítame. Yo muestro el Google Forms directamente. Ahora sí. Ahora sí pego la pregunta correcta. Dice, para el diseño de una fundación en un sector de Concón se realizó un sondaje de 30 metros a partir del cual se hicieron los ensayos cada metro, lo cual es habitual, particularmente entre los metros 10 y 12, perdón, se detectó en el informe de laboratorio los resultados que generaron dudas por parte del revisor. Entonces nos entregan 2 registros, uno con valores muy altos, otro con una secuencia de valores relativamente razonable, y el SPT se usó sin liner. Recuerden que la indicación respecto de las condiciones del ensayo siempre se nos debe de entregar. Liner, diámetro estándar, el peso unitario, y de acuerdo a lo anterior se solicita evaluar la situación de acuerdo a lo que, digamos, las alternativas que se mencionaban. Entonces, en este caso, digamos, claramente, como también vemos aquí en las respuestas, teníamos una situación
en la que una de las mediciones no correspondía de acuerdo a los criterios del rechazo. Aquí nos estaban preguntando por la medición, o sea, el registro de medición, no el registro interpretado. Por lo que información relacionada, por ejemplo, con el grado de confinamiento o la presión de confinamiento, es lo que está buscando, pues no aplica si estamos hablando de la interpretación del registro de la medición, o sea, el que estamos hablando en campo. Ya después podríamos calcular el N60 y el N160 con fines de determinar parámetros de deformación y de resistencia respectivamente, pero obviamente esto ya hace parte del proceso de interpretación del ensayo, que acá no era lo consultado. Así que en este caso la respuesta es la que el registro de la medición es inconsistente en una de las dos mediciones, que es en la que correspondería el rechazo, que es la de 41, 45 y 43 golpes, que da más de los 100 golpes, incumpliendo, o más bien, satisfaciendo uno de los criterios para definir las condiciones de rechazo. ¿Alguna pregunta? Profesor, o sea, Sí. entendí por qué no era la de los 100 metros, pero me acuerdo que en esa también había una opción de que no se podía porque se hacía cada un metro o algo así, ¿no? Es que en realidad las preguntas no salen completas, por eso no lo Ah, recuerdo ya, pero totalmente. las puedo leer. Las opciones eran: el registro del SPT se considera correcto y no presenta ninguna inconsistencia, que no corresponde. Para interpretar el registro de la medición en este caso se requiere conocer la energía. El registro de medición es incorrecto, ya que no es posible realizar el ensayo de SPT cada metro, esa es la que usted menciona. El registro de medición del SPT a los 12 metros es incorrecto, ya que no se puede, ya que no puede sumar más de 80. El registro de medición del SPT es incorrecto en uno de los casos, ya que no puede sumar más de 100 golpes, que es la respuesta correcta. Y el registro de medición es incorrecto, pero por razones diferentes a las antes indicadas. Ese, digamos, eran las alternativas que se habían puesto. Y usted me pregunta por la de un metro, pero por duda o para recordar la pregunta. Y no por duda, porque, o sea, cuando estuve en el control yo estaba entre la de 100 golpes y la de un metro, y la de un metro, nada raro que se pudiera hacer cada un metro, creo que está planteado para un metro 5 o un poco más, por eso no me acuerdo, quizás yo estoy equivocado. No, el ensayo es discontinuo, independiente de si se hace cada un metro o cada 1,50 m o incluso un poco menos. Lo importante es que yo tenga una discontinuidad en el ensayo, por lo que la cantidad de puntos no condicionan en ningún caso la medición. Ah, ya, ya. No, entonces tenía una idea errónea de cómo Sí, funcionaba sí. eso. El ensayo, este ensayo es un ensayo discontinuo y el motivo es técnico, digamos, para poder yo llegar hasta la profundidad en la que yo voy a hacer mi ensayo, pues necesito previamente sondear, ¿no? Tengo que previamente sacar un material y llegar a la posición en la que quiero hacer el ensayo. Entonces, por ese motivo me toca meter una máquina de sondaje, llegar hasta una cierta profundidad, hacer mis 45 centímetros y después de hacer esos 45 centímetros, yo no puedo seguir hincando la misma cuchara. Yo tengo que volver a sacar material, volver a hacer mi sondaje. Entonces, eso hace que el ensayo sea discontinuo. Habitualmente, para tener un registro lo más continuo, digamos, entre los 30 metros, que es lo que pide la norma, pues lo más razonable es hacerlo cada metro. Pero también hay profesionales que lo piden cada metro y medio y no se estarían cumpliendo nada, o incluso cada un poquito menos del metro. Pero eso no condiciona el registro como para decir que estuviese equivocado, porque eso simplemente se declara que es cada metro o que es cada un metro y tanto, y eso no va a condicionar. Condicionaría si uno dijera que el registro fuera absolutamente continuo, es decir, que fue hecho cada 45 centímetros, porque entonces eso implica que siempre se penetró todo con la cuchara normal y eso pues genera alteraciones en el registro de la medición. Pero el ensayo claramente es discontinuo, usando cualquiera de las profundidades que el diseñador considere prudente. Ya, profe, gracias. Perfecto, Felipe. ¿Alguna otra consulta? Bueno, yo les recuerdo que aprovechen las instancias de preguntas.
bueno, varios también han usado las sesiones de los días que tengo destinados para las consultas fuera de la clase. Si no hay consultas, obviamente lo que hacemos es continuar, porque esto depende de la participación de ustedes. Para aclarar cualquier consulta vías a la prueba, interpreto que al hacer la prueba el día miércoles, pues tienen claridad suficiente de todos los tópicos. Así que parto con las preguntas de participación enseguida. Profe, Sí, Pedro. que tengo una consulta, pero de otro apartado. Sí, dígamela. Respecto al cálculo del esfuerzo horizontal, ese donde se usa el gamma por h y se le suma algún esfuerzo como externo al suelo en caso de haberlo, y después se multiplica por el K0. Sí, Si a mí me dan, estuve viendo ejercicios, por ejemplo, en el que me daban las características del suelo y daban el gamma saturado en toneladas partido en metro cúbico. Pero sí. en el momento de calcular el esfuerzo horizontal se ingresaba el gamma saturado en toneladas partido en metro cuadrado. Ahí, cómo se hace No, ese cambio? eso es un error. El peso unitario no puede estar en tonelada por metro cuadrado. Ah, se usa en toneladas por metro cúbico entonces. No, no es que se use, es que la única unidad del peso unitario es tonelada por metro cuadrado, por metro cúbico. O sea, FL-3. No, no es un tema de... Ah, ya, ya. Es que si se quedó un metro cuadrado, puede ser o que hay un error derechamente o que había un error de tipeo y en lo que copiaron en lugar de metro cúbico pusieron metro cuadrado. Pero no es de uso, es que los pesos unitarios todos son FL-3. O sea, en este caso tonelada metro cuadrado o kilonewton metro, perdón, metro cuadrado, metro cúbico o kilonewton metro cúbico, pero en ningún caso metro cuadrado. Ah, ya, profe. Entiendo. Perfecto. Gracias. Y Pedro. Pueden entonces, por favor, iniciar con su participación en el control, en las preguntas del día de hoy. Tienen ahí unos minutitos. Esta es una pregunta para ver cómo andamos en varios tópicos. Ya lo puse en el chat. Dice participación 6 de septiembre. Son 7 preguntitas digamos, conceptos generales asociados al último capítulo. Así que, por favor, demos unos 5 minutitos. Son preguntas supremamente cortas, supremamente concretas, y enseguida entonces las podemos discutir. Vamos a checar. Entonces, la idea de esta encuesta de participación es ratificar algunos conceptos que tienen una utilidad y un impacto práctico al momento de tomar ciertas decisiones de los tipos de ensayo o el uso que se le dan. Veo alguna distribución de las preguntas muy aleatoria. Las preguntas eran muy concretas, así que, bueno, si no tenían claridad, reanudo para que no haya aquí problema con el archivo que se me había cerrado. Ya, entonces partimos con esta revisión con respecto del ángulo de dilatancia, que ya he mencionado creo que reiteradamente, parámetro de deformación, parámetro de resistencia, principalmente usado para determinar parámetros en condición de deformación plástica o para determinar la deformación plástica cuando se realiza un modelo numérico, y el ángulo de dilatancia es dependiente completamente, como lo mencioné hace 2 minutos atrás, de la presión de confinamiento, por lo cual el ángulo de dilatancia no es un valor fijo para una densidad relativa, absolutamente no lo es. No es nulo porque, bueno, es el mismo escenario de lo que preguntábamos en el control, y su magnitud depende del tipo perdón, del esfuerzo de confinamiento que tengamos aplicado. Un material puede pasar de ser dilatante a contractante si se les tiene sometido a una alta presión de confinamiento. Entonces, por eso es bien importante de que estas relaciones de hablábamos de tal magnitud de ángulo de dilatancia está principalmente relacionado a bajas presiones de confinamiento.
Entonces, las condiciones de densidad hacen que haya presencia de dilatancia en una buena probabilidad cuando hay bajas presiones de confinamiento. Suelos con densidad relativa alta, lo más seguro es que vayan a dilatar, al igual que suelos con alta preconsolidación van a dilatar. Pero si están sometidos a presiones de confinamiento muy altas, ese ángulo de dilatancia en función de la presión de confinamiento va a ir disminuyendo. ¿Preguntas? Continúo. Todo claro con esa, profe. Muchas gracias, Martín. Ensayo, el ensayo CPT se realiza solo en suelos finos de baja preconsolidación. No. ¿Se realiza solo en suelos granulares de baja densidad? No. ¿Se puede realizar en todo tipo de suelo? Sí. ¿Se puede ser usado para clasificación sísmica? No, porque la clasificación sísmica está definida dentro del Decreto Supremo 61. Dicho sea de paso, es tarea de ustedes el revisarlo, como lo solicité en varias sesiones anteriores. O sea que en este caso, pues el ensayo CPT, que es usado, como me consultaban hace un ratito, para determinación de parámetros de resistencia y de deformación del suelo, de deformación sin corregir por confinamiento, de resistencia corrigiendo por confinamiento, o también para hacer la evaluación del potencial de liquefacción, pero no puede ser usado para clasificación sísmica porque la norma no lo tiene definido para ello. Y de hecho ninguna norma a nivel internacional incorpora el CPT para clasificación sísmica del terreno. Diego, adelante. Que para el ensayo CPD le tengo anotado como una desventaja que solamente está restringido a estratos de suelo de resistencia de media-baja. Eso no influye en el tipo de suelo. No, eso no influye en el tipo de suelo. Eso que usted menciona es una buena acotación. Eso tiene que ver con la ejecución práctica porque el cono puede que no penetre. Pero entonces, o sea, independiente del tipo de suelo, pues tengo que garantizar una penetración. Entonces, si uno quisiera hacerlo de un análisis general, pues uno esperaría que fueran suelos densos, perdón, que fueran suelos más sueltos si es que estamos hablando de granulares, o blandos si es que estamos hablando de finos. Pero el ensayo se usa tanto en finos como en densos, como en granulares, siempre y cuando penetre el cono. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Una última. Los parámetros de correlación de CPT entonces también son confiables para los suelos granulares. Exactamente. Contrario al SPT, que es solo para granulares y no se recomienda para finos. El CPT, los dos correlaciones tienen buena correlación, valga la redundancia en términos de dispersión. O sea que el único limitante de CPT es si logra penetrar o no. Esa es la única... Tiene dos limitantes grandes que son la penetración y la toma de muestra, que no toma muestra, digamos. ¿Cierto? Un ensayo ciego. Ya, ok, muchas gracias. 3, el presurómetro, presurímetro o presiómetro permite clasificar dinámicamente el suelo. No. Disculpen, que ya sé qué pasa, es que tengo, ya, reanudamos, que se me cerró acá accidentalmente mi archivo. Entonces decíamos, el presurómetro o presiómetro o presurímetro permite clasificar dinámicamente el suelo. No, no tiene nada que ver con la clasificación dinámica. Me sorprenden las respuestas, o sea, si leyeran el Decreto Supremo 61, como lo he solicitado, ese punto ni siquiera aparece en ninguna tipología de ensayo. Me sorprende que haya sido el de mayor respuesta, porque no tiene absolutamente nada que ver con eso. Puede ser usado solo en suelos granulares, no necesariamente. Se recomienda para determinar el ángulo de dilatancia del suelo, no. Y de hecho no necesariamente suelos granulares, es decir, todo tipo de suelo puede ser usado. Se recomienda para estimar parámetros de historias de esfuerzos, sí, efectivamente, porque los ensayos presurométricos, al igual que los dilatométricos, evalúan la respuesta del suelo ante un esfuerzo radial, en el caso del presurómetro, o de la membrana, en el caso del dilatómetro. Entonces, son buenos ensayos para determinar en campo
parámetros como OCR, como K sub 0, módulos de deformación incluso, porque son buen indicio del estado en el que se encuentra el material. Cuarto, para clasificar dinámicamente un suelo se requiere, entonces, bueno, aquí era opción de casillas, pueden poner varias obviamente. Medir B sub S30, claro que sí, absolutamente obligatorio. De hecho, siempre cualquier cosa, independiente del tipo de las condiciones en que se encuentra el proyecto, hay que medir B sub S30. ¿Se tiene que medir N160 si el suelo es granular? Sí. ¿Se tiene que medir el S sub U si el suelo es fino? Sí. ¿Se tiene que medir el ángulo de fricción y la cohesión? Absolutamente no. No tiene absolutamente nada que ver con esto. Y los ensayos triaxiales no tienen absolutamente nada que ver con eso. Quinto, un suelo puede, y por favor si hay alguna consulta me levantan la mano, un suelo puede potencialmente licuar sí. ¿Es granular con alta densidad? No, es de baja densidad. ¿Es fino con baja preconsolidación? No, los finos no licúan. ¿Es granular con B sub S superior a 500 metros por segundo? No, decreto supremo 61. ¿Es fino con Q sub C superior a 350 megapascales? No, es fino, los finos no licúan, por lo cual es ninguna de las anteriores la respuesta. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es el B sub S necesario para que licúe del suelo granular? Muy buena pregunta. El B sub S para que licúe no está normado, por lo que, digamos, uno lo que establece más son condiciones de densidad. Va a estar normado. Si usted me pregunta, es 280 hacia abajo el valor que van a incorporar. Pero lo que sí es que el B sub S30 superior a 500 metros por segundo corresponde al suelo B, que es de densidad muy alta, por lo que este tipo de material, el suelo tipo B no licúa. Gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Profe. Sí, Pablo, adelante. Entonces, dijo de que los suelos con baja densidad tienden a licuar más fácil. Exacto. Recuerden que las condiciones de licuación son baja densidad, granular, saturación 100%. Esa es, digamos, ya determinar la magnitud de la probabilidad de licuefacción, ya eso hace parte de un tema metodológico. Nosotros como referencia tenemos el N160 de 30 o 33 golpes como frontera de licuación, cosa que en su momento mencionamos. Pero la premisa sí es suelo granular. Si es un suelo fino, pues las arcillas no licúan. Que no sé si estaba muy mal, pero tenía entendido, o no sé si estaba pensando, pero si el fino tenía baja preconsolidación, tendía a tener una baja densidad, ¿o no? ¿O no están directamente relacionados? Sí, pero lo que pasa es que en un suelo fino no hablamos de la densidad como compacidad, sino más bien del grado de qué tan duro está o qué tan blando está. Esa relación que usted menciona, no está muy equivocada. Efectivamente, baja preconsolidación es el símil de baja densidad. Pero acá el tema no es ese, sino que los suelos finos, los suelos que tienen componente cohesiva, que tienen algún elemento que los hace adherir, no son materiales licuables. Los materiales licuables son los granulares. Ya, ok, muchas gracias. Perfecto. El ensayo de veleta de corte reemplaza el ensayo CIU. No lo reemplaza. Permite determinar la cohesión del suelo in situ. No, la cohesión es un parámetro que se mide en el ensayo triaxial. Permite determinar la resistencia al corte no drenada en campo. Bueno, la resistencia al corte no drenada, efectivamente, aquí estamos ok. Y no es un ensayo recomendable desde el punto de vista práctico. No, no necesariamente, o sea, no es un aspecto como que yo pueda descartar porque el solo hecho que me digan veleta de corte y yo ya diga, no hagan veleta, no, tiene que haber muchas otras cosas, como lo es el tema de la penetración. Los ensayos de campo creo que todos tienen digamos, como restricción general el que yo los pueda ejecutar, o sea, que yo pueda penetrar, que yo pueda hacer el sondaje, que yo pueda abrir la membrana, o sea, que pueda ejecutar el ensayo en campo, o sea, que pueda realizar mi medición completa. Pero no es como que yo los descarte porque sí.
E incluso en algunos casos el SPT, cuando uno lo está haciendo y se encuentra con un suelo arcilloso, pues uno igual registra el N. El tema es qué uso le doy a eso. Y estoy en un suelo arcilloso, ¿es SPT? No, ese parámetro yo no lo voy a tomar en consideración porque no aplica para eso. Pero la mayoría de los ensayos tienen esa restricción general. Con respecto al ensayo más W, también visto con el tema de los ensayos geofísicos, y se permite medir, y aquí era también opcional de varias alternativas, permite medir B sub S a partir del registro de las ondas Rayleigh, efectivamente, correcto, ahí están muy bien. No se recomienda o no recomienda cuando puede haber inversiones de rigidez. No, eso es incorrecto porque la inversión de rigidez aplica para el ensayo de refracción sísmica, no para el más W. Se requiere que haya buen ruido ambiental para garantizar una medición buena. No, el ruido ambiental se requiere para el ensayo MAM, para el ensayo que es pasivo. Para el ensayo pasivo, el más W es un ensayo tipo activo. ¿Requiere de la instalación de un arreglo lineal de geófonos? Sí, todos los ensayos geofísicos requieren la instalación de arreglos de geófonos. Y por último, ¿requiere la realización de un sondaje? No, no requiere la realización de un sondaje. Recordemos, estos son ensayos de corte superficial. Justo lo que evitan es la realización de un sondaje. Con esto entonces respondemos estas preguntas de participación que, como ustedes han visto, no me supedité exclusivamente a responder cuál era buena o mala, sino más bien ponerlo en un contexto general. Me inquietan las respuestas, sí, porque al no haber dudas, esperaba que por lo menos estas consultas, que son muy, muy sencillas, o sea, más que sencillas, de los conceptos más básicos, no es de complejidad o sencillez, de los conceptos más básicos estén con una distribución, algunos casos muy equivocada, por lo que espero que contribuya un poco en el proceso de comprensión previo de la prueba. Recordemos que para efectos de la prueba, la interpretación de lo que se pregunta es parte de la evaluación. No se responde absolutamente ninguna pregunta durante la evaluación. Y el otro punto fundamental es que el criterio que se elija, que debe estar claramente indicado al momento de la evaluación en las preguntas que corresponda, digamos, esos criterios, es fundamental para la resolución de la prueba. Y esto lo digo porque históricamente siempre me dicen, la prueba estaba muy larga o que nos tardamos mucho haciendo tal cosa. Y yo lo que he dicho en repetidas ocasiones, si se evalúan todas las alternativas posibles, no puede uno estar una semana evaluando opciones. De todo en la vida es así, en la vida profesional igual. Si yo hago un informe y me piden un informe, no se crea que nosotros hacemos 20 informes para ver cuál de esos calza, ¿no? Tengo que elegir una serie de criterios y a partir de ello confeccionar mi conclusión. Esos son fundamentales acá. Acá no, el problema no es un problema tremendamente extenso que requiera una evaluación más allá de lo que hemos visto de manera concreta en clase. Entonces, ese punto es fundamental que ustedes lo tengan claro, porque me sorprenden las preguntas, habiendo pocas dudas, las respuestas, digamos, del control, habiendo pocas dudas, porque estamos hablando de algunos conceptos que creo hemos repetido de manera un poco majadera, algunos de ellos. Isaac había dejado una pregunta por acá que recién vi. Dice, ¿qué tan efectivo es el ensayo CPT en suelos granulares versus suelos finos? La verdad que eso es una muy buena pregunta. Incluso aplica para todos los tipos de suelos esa pregunta, pero las correlaciones, como mencionaba, del CPT incluso partieron para suelos finos y se fueron migrando a los suelos granulares. Pero los últimos, o no más bien, pero más bien a su favor, las correlaciones por lo menos para los suelos granulares, para obtener el potencial de liquefacción o el ángulo de fricción y la cohesión en algunos casos, o correlaciones para determinarla, se han vuelto bastante buenas, con buena precisión, sobre todo porque algunas de ellas incluso usan los dos registros para obtener la correlación. O sea, usan el fuste y la punta para obtener la correlación de ese parámetro. Entonces, yo creo que a la fecha es un buen ensayo
desde que se ejecuta, digamos, de manera adecuada, un buen ensayo para obtener los parámetros de resistencia y deformación del suelo e incluso la de la liquefacción. El problema del por qué no está internalizado en lo cotidiano es porque no está exigido desde el punto de vista de la normativa como sí se hacía o se ha hecho hasta la fecha con el SPT. Ya la nueva norma va a cambiar y el SPT no va a estar allí incorporado de manera obligatoria, entonces yo creo que ahí se va a abrir un poco más el panorama a otros ensayos. Y obviamente, como mencionaba también, el pero del CPT en el país pues tiene que ver con que hay suelos muy densos en muchas zonas y pues ahí el CPT claramente no aplica. Perfecto, Isaac. ¿Alguna otra pregunta o algo que tengan que consultar? Profe, Sí, Hans, adelante. hola profe, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Cuénteme. Yo tenía una pregunta que no estoy como tan claro con cuando, por ejemplo, nos pasan los perfiles de velocidad, si nos llegaran a pasar un perfil de velocidad en la prueba, por ejemplo, eh, dependiendo, o sea, qué valores deberíamos esperar, por ejemplo, para cada tipo de suelo, o sea, como que cada tipo tiene cada suelo tiene su rango de valores, y cómo lo Sí, aplicamos, por ejemplo, al ya. ejercicio. ¿No? Bueno, lo primero, como mencionado, ustedes deben de checar el decreto supremo 61 que le pedí como a modo de tarea que lo revisaran, pero su pregunta no va solo por ahí. Su pregunta es también órdenes de magnitud o qué es lo que debo de usar. Bueno, el uso directo de la velocidad de propagación de onda de corte, o por lo menos el más habitual, es clasificar dinámicamente el suelo, y el suelo, según el decreto supremo, que también lo mostré en la clase, lo divide el suelo en 5 tipos de suelo y ahí están los órdenes de magnitud para cada uno de ellos. Suelos de densidad alta, más de 500 metros por segundo, media entre 350 y 500, entre 180 y 350 ya tirando a baja, y menos de 180 son de los más bajos. Pero creo que su pregunta apuntaba no solamente a eso, sino a qué esperar es según el tipo de suelo. O sea, si yo dijera, por ejemplo, que el suelo es granular, y entonces qué tipo de BSUS esperaría en ese suelo. Y no, ahí ya digamos, es posible que valores muy altos, como los que uno experimentaría en una grava, no los vayamos a tener en una arcilla. O sea, la arcilla no necesariamente va a llegar a valores tan altos. Léase la grava más de 400, 500 metros por segundo de velocidad. Pero si ponemos valores entre los 100 y los 500, uno pudiese estar en presencia de un suelo granular con 350, o de un suelo fino con 350, o de un suelo residual, que es la descomposición de la roca, en 350. Entonces, acuñar absolutamente a un suelo X es muy difícil. Cuando la rigidez es realmente muy alta, o sea, ya más de 900 metros por segundo, ahí uno puede tener es más bien el parteaguas entre suelo y roca, que también estaba en la tabla que ustedes pueden ver en la diapositiva. Más de 900 metros por segundo puede ser el parteaguas, pues yo diría, aquí estamos hablando es de roca versus suelo, ¿bien? Pero que dentro de los suelos yo pueda hacer una discretización categórica, no. Puede ser usado como orden de magnitud para yo decir, bueno, si estamos hablando de 600 metros y aún es suelo, posiblemente es grava, sí, pero yo tengo que checar para ver qué tipo de material realmente hay ahí en la zona. Profe, Sí, Hans. y lo último, por ejemplo, con lo que hemos visto de calcular los parámetros de resistencia y todo esto, ¿cómo influye este ensayo en ese cálculo? ¿Cuál ensayo? O sea, perdón, el perfil de velocidad. Eso era como que solamente es clasificación dinámica y nada más, no nos ayuda como para sacar algún cálculo o algo así. Sí, buena pregunta. Ayuda muchísimo, solo que la rigidez del suelo tiene vínculo directo con la velocidad de onda de corte. Por lo que recordemos que la rigidez, cosa que también habíamos preguntado por ahí en una consulta de participación, tiene más asociado a la deformación que a la resistencia. Entonces, el BSUS efectivamente es usado para determinar parámetros de deformación, que es lo que vemos en el siguiente capítulo. Ahora estamos centrándonos en resistencia y lo correspondiente a la parametrización de la deformación,
Ahí usamos BS, usamos BP, y completaría uno, digamos, ese otro uso, aparte del de la clasificación dinámica que usted indica. O sea que efectivamente. Ya, profe, muchas gracias. Perfecto, Hans. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí, Pedro, adelante. yo tengo una consulta acerca de cuándo hacer estos ensayos a corto y largo plazo, Sí, que tengo entendido que cuando es un tiempo de consolidación mucho menor al de la obra, me debo enfocar más en el largo plazo porque será como el que más se va a ver en la obra, porque se va a consolidar como muy rápido. exactamente. Por otro caso contrario, si es que el tiempo es muy superior, tengo entendido que se debería realizar a corto y largo plazo, ya que en la obra va a ser a corto plazo, y igual me interesa como lo que pasa después. Exactamente. Pero, ¿hay algún caso en el que se necesite solamente a corto plazo? Muy buena pregunta. Sí, y esos casos son, yo creo que en lo más habitual, las obras temporales. Si yo tengo una obra temporal en la cual, digamos, voy a instalar, de hecho, pasa mucho en algunas excavaciones donde nosotros vamos a instalar un puntal y este puntal va a estar puesto acá en una fundación y esto va a estar solamente por un tiempo operando. Entonces, si es que tengo un suelo fino, este material pues va a consolidar una cierta cantidad. Eh, y no necesariamente esto va a estar 3 años funcionando. Es posible que esto funcione unos cuantos meses. Entonces, si eso ocurre unos cuantos meses, entonces bajo esa condición nos convendría analizar solamente el corto plazo. También se puede usar como criterio muy conservador, es decir, que si yo voy a diseñar una zapata, tengo una zapata determinada y tengo la napa en la superficie, y entonces yo digo, mire, yo voy a diseñar esto independiente de todo, muy conservadoramente, con el corto plazo solamente. Y entonces ahí en ese caso estaría obteniendo, posteriormente lo vamos a ver, no es del alcance aún, pero vamos a obtener una carga última con un valor muy, muy bajito de resistencia, producto que estamos haciendo el análisis en el corto plazo, perdón. Pero es un criterio de diseño. Entonces, si lo queremos dejar como en un escenario genérico, sería más bien en estructura se haga una valoración para condiciones temporales o de excavaciones, no de excavaciones, de fundaciones o de cualquier obra de corte temporal. Ah, ya, profe. Entonces habría que considerar el tiempo durante el que va a estar operando la obra. Exactamente. Entonces uno dice, ya me va a suponer que durante este tiempo no va a drenar casi nada y lo más crítico se va a generar producto de eso. Ya, profe, me quedó clarísimo. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Ya. Hay algo que también me han consultado en relación al tema de, digamos, de la tipología de las preguntas. Yo siempre les he mencionado a ustedes que hacer una pregunta en la cual no necesariamente haya que calcular algo, no es una pregunta teórica, porque las situaciones todas son prácticas. Y lo propio pasa al revés cuando nos preguntan sobre un dato, por ejemplo, ¿qué pasa con el ángulo de dilatancia con tal cosa? Yo tengo que estarlo vinculando a una cierta situación en particular. Y eso hace parte, vuelvo, insisto, de lo que ustedes como ingenieros, ni siquiera estoy hablando del curso de mecánica de suelos, sino que como ingenieros están buscando construir. Lo que yo estoy tratando es de hacer una interpretación de la situación para ver qué es lo que yo requiero en esa situación determinada. Nosotros particularmente nos vamos a centrar en nuestro curso como en 3 escenarios, que son los taludes, las estructuras de contención y las fundaciones, y por ahora una fundación de tipo superficial. No significa esto que lo que hemos visto aplique exclusivamente para estos tipos de obras solamente, ¿no? Para diferente tipo. Pero yo tengo que tener muy claro de que el objetivo, por lo menos de esta primera parte, después hablaremos de la deformación, es caracterizar porque este talud, por ejemplo, puede eventualmente fallar, tener una superficie de falla por acá, este muro de contención también tener una cuña de falla por acá,
o esta zapata también tener una superficie de falla por acá. Entonces, todos los conceptos asociados a la resistencia al corte que hemos visto nos obliga a decir, bueno, si yo quiero determinar esto desde el punto de vista de la resistencia, que vuelvo, insisto, es nuestra primera parte de la evaluación, lo que me tengo que preguntar es, bueno, la resistencia al corte juega un papel fundamental acá. Vimos también que la resistencia al corte, de manera simplificada o como le queramos llamar, la definíamos en función del criterio de rotura de Coulomb. Entonces decíamos ya el T es igual a C más sigma tangente phi, o cualquiera de las modalidades que vimos, en función del ST, del PQ, o de como quieran graficarlo. En cualquier caso, nuestros parámetros son el phi y el C. Y si la situación nos sugiere hacer una valoración también de las condiciones de deformación mediante un modelo numérico, claramente yo tengo que incorporar mi ángulo de dilatancia. ¿En dónde va a ser más relevante la evaluación de estos temas de desplazamiento? Pues quizá en un talud, para que aquí no se genere una deformación excesiva, en un muro de contención de cualquier tipo también, y en una fundación quizá en menor magnitud. Pero en cualquier caso, esta dilatancia tiene que estar presente, y todo lo que hemos visto, todos los conceptos que hemos visto, los tengo que articular y definir con estos. Yo no los puedo dejar de manera aislada, y creo que el espíritu en ningún caso ha sido eso. Más bien todo lo contrario, he tratado de irlos aterrizando a lo que nosotros realmente podemos tener en nuestra situación. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que ver? Bueno, ¿qué tipo de problema tenemos? ¿Dónde estamos hablando? ¿Qué condiciones son las que nos interesa evaluar? Y en el caso de la resistencia, pues definir una superficie de falla es el punto fundamental. Nos ponen esta serie de parámetros, y entre paréntesis hay una cosa que se nos olvida y que hemos mencionado también varias veces, y es que todos los parámetros básicos, los pesos unitarios, los K sub 0 y su cálculo correspondiente a partir de la humedad, del G sub S y de todos los parámetros, esto obviamente es resorte de lo que ustedes vieron en su curso anterior, ¿cierto? Esto lo damos por descontado y aquí lo vamos es a emplear, por lo que yo no estoy diciendo que estos son los únicos parámetros que se necesitan. Estos son los nuevos parámetros que necesitamos para evaluación de las propiedades en función de la resistencia al corte, pero obviamente todo lo básico, la clasificación del suelo, los pesos unitarios, la relación de vacíos, todo lo básico tiene que estar y lo tenemos que usar. Sin esto no podemos hacer nada, pero estamos en el siguiente curso. Pongo el análogo como cuando nosotros habían pruebas de matemáticas donde todo era factorizar, y después cuando estábamos en la universidad y tendríamos que hacer una operación más grande, pues también nos pedían integrar y también factorizar, y la factorización hacía parte de lo que había que hacer y punto. Y realmente lo que nos estaban evaluando era la integral. Bueno, aquí ocurre algo similar con esto, y es que todo este punto preliminar pues es lo que yo requiero para llegar acá. Esto siempre, ojo, siempre tiene que estar presente. Sin el peso, sin el K, sin el estado de tensiones, no tengo nada en el problema. O sea, es fundamental esto. Dicho esto, entonces, necesitamos definir nuestros parámetros de resistencia y ser muy conscientes de qué es lo que opera. Voy a partir por el último, el ángulo de dilatancia. Nos dicen el ángulo de dilatancia se condiciona en gran medida, ¿por qué? Por el sigma. Por el sigma lo condiciona, lo puedo pasar, y específicamente el sigma de confinamiento, es decir, el esfuerzo horizontal. Puedo pasar de dilatante a contractante igual. Entonces, ¿en qué casos voy a tener situaciones de ese estilo? Donde, digamos, el esfuerzo de confinamiento me puede hacer variar. Quizá en el caso más extremo, y voy a ponerme también en un escenario, y volvemos a los relaves, una presa o algo donde tengo una alta presión de confinamiento por acá, requiere que yo evalúe el ángulo de dilatancia con un espectro de presiones de confinamientos bastante altos, desde muy bajo hasta muy alto, porque por acá va a dilatar y quizá el de por acá no va a dilatar. Entonces, esa condición es fundamental, por lo que yo siempre debo de tener presente el esfuerzo de confinamiento en términos de la solicitación, que me lo preguntaban hace un ratito, que era como el peso de la columna de suelo que tenemos por el K sub 0, ¿cierto? Más el esfuerzo vertical que tengamos ahí sometido, ¿cierto? Por ese K sub 0, digamos, por un Q, por el K sub 0. O sea, es la evaluación de en qué condición estoy. No se me puede olvidar eso, porque es absolutamente fundamental. Este cálculo del esfuerzo horizontal, obviamente esto hace parte nuevamente de lo que ustedes vieron en su curso anterior. Entonces tengo espectros de valores, y esto es
totalmente necesario. ¿Cuál es mi rango de presiones? Mi rango de presiones. ¿En qué condiciones estoy y a qué condiciones voy a estar? Esto aplica para consolidación, aplica para todo, porque finalmente determinar ese rango en el que me encuentro es la solicitación de mi problema. Estoy en 1 y voy a llegar a 10. Es muy diferente de si estoy en 1 y voy a llegar a 50, porque los parámetros no son absolutos, ¿cierto? Los parámetros de resistencia no son, o sea, de hecho, todo lo que hemos hablado es justamente eso. No hay que hablar de que este suelo tiene tal phi, sino que este suelo tiene tal phi si se dan todas estas condiciones y son parámetros completamente variables. Por favor, si tienen alguna pregunta me van interrumpiendo, si no yo quito el monólogo completo y no sé si va quedando claro lo que voy hablando, así que me van levantando la manita, por favor. Teniendo entonces, Diego, adelante, justo había pregunta. Sí, profe, respecto al FI, cuando uno, en el curso anterior que era geotecnia, ¿Sí? uno calculaba un FI a partir de las propiedades del suelo, ¿o no? ¿O estoy confundido? No, el phi, o sea, no sé en qué contexto en el curso anterior. Ah, no, pero- me acabo de acordar, no me confundí yo. Eso era el macizo rocoso, si no me equivoco. Eso sí, en el macizo rocoso hay una extrapolación del Sí, ángulo de fricción en función del agrietamiento y del RMR, pero esa, claro, esa sí, es sí. otra parte. Me confundí yo solo. Ya. No hay problema. No hay problema. Es muy bien que justamente hagan esta clase de consultas porque iban clarificando, incluso a veces con la formulación de la misma pregunta, van pudiendo clarificar algunas cosas. Ya, siguiendo entonces, tenemos entonces el rango de presiones como un punto fundamental, el ángulo de dilatancia yo tengo que identificar en qué caso puede ser necesario y si voy a hacer obviamente una modelación numérica, ticket siempre tiene que estar presente. Y ahí yo voy y digo, bueno, necesito estos parámetros, bueno, junto con los básicos que ya hablamos en detalle de esos, y me dicen que el phi y el c son los parámetros que requiero, y se me abre todo el panorama de alternativas que hemos estado viendo. Entonces, ¿de qué depende el phi y el c? ¿Qué cosa ustedes, y aquí les pido por favor que ustedes me indiquen, cuál sería una de las primeras aspectos que en una situación determinada ustedes van a checar? Ya le dijeron cuál era la situación, sí. O sea, tienen ya un muro, una fundación o lo que sea. Pero de ahí ustedes, ¿qué es lo primero que deben de ir a mirar? ¿Qué es el primer punto que deben de identificar? El tipo de suelo, Fundamental. Y el tipo de suelo ustedes lo van a definir en función de una granulometría que le pasen, o que le den el apellido y el nombre y apellido del suelo correspondiente. Cualquiera de las dos condiciones, esa van a tener. Si tienen la granulometría del suelo, ¿qué es lo primero que ven en la granulometría del suelo? ¿Contenido de finos? El contenido de finos, pasante de tamiz 200, que es su primer parteaguas para esta primera letra. Entonces, tienen la primera parte, dicen ya, el suelo es granular o el suelo es fino. Perfecto. De ahí, ¿qué es lo segundo que deben ir a checar? Bueno, no es que haya un orden riguroso, pero digamos, ¿cuál sería una de esas segundas cosas que ustedes deberían ir a mirar? Claro, compactación, ¿no? Aún usted no lo puede saber, porque usted apenas va a ir a identificar. Recuerden que nuestra secuencia, o sea, lo que me dice es correcto, pero la cuestión es que estamos armando la secuencia desde cero. No tengo nada y voy a llegar a un algo. Así que para poder ir construyendo esto y saber qué ensayos requiero, pues debo de ir definiendo algunas cosas de mi situación. Entonces tengo el tipo de suelo y ahí me va a definir algunas opciones, ya las voy a mencionar o a recordar, pero antes de eso, ¿qué otra cosa condiciona absolutamente la resistencia al corte? Preguntado, de hecho, en controles y preguntas de participación. Espero sus respuestas para continuar. grado de consolidación o todavía no, profe. Aún no. Fundamental, pero aún no. Porque primero, para ustedes preguntar por eso, tienen que preguntarse por algo antes. ¿Cristo? ¿La saturación del suelo? ¿No le alcancé a escuchar a Christopher? ¿La saturación? La saturación, fundamental, porque es que la preconsolidación del suelo influye si empiezo a seguir el camino del suelo fino, ¿cierto? Fino, ya, entonces me voy para preconsolidación y ver qué es lo que ocurre. Si el suelo es granular,
Ya la consolidación no necesariamente va por ahí, pero todo es suelo granular saturado. ¿Qué cosa puede generarse en un suelo granular saturado? Ecuación. Licuación. Entonces ustedes empiezan a ir armando su canal. Entonces la situación es la siguiente. Órdenes de solicitación para tener su rango de presión. Perfecto. De ahí sigue, bueno, no sigue, digamos, ustedes pueden ver cuál es la secuencia más razonable, pero tengo el tipo de suelo y el grado de saturación para establecer si yo requiero tal o cual camino. Si tengo un suelo fino, con saturación del 100%, digo, ojo, tengo que ir a checar por lo menos los 33 golpes o 30 golpes del N160 para ir a recomendar que hagan un análisis de licuefacción si es que estamos en esa situación. Adicionalmente, si el suelo me clasifica SP, ¿qué ensayo creen ustedes que es, o qué ensayo recomendarían para obtener el Phi del suelo? ¿Y cuál es la cohesión que ustedes esperan tener en ese material? Pregunta típica. Tengo un SP, entonces usted dice, ah, perfecto, voy a hacer, ¿qué ensayo recomiendan? Pregunta. Si es una arena, un 6D, ¿o no? Si es una arena, un CID, me dicen acá. ¿Quién me dice otra cosa? Recuerden que el I, por si hay alguna duda, es isótropamente, que se refiere al tipo de consolidación, que me ha hecho la consulta en algún momento. SP, ¿qué ensayo recomiendan? Pregunta típica, ustedes tienen resultados de diferente tipo en una prueba y tienen que decir cuál es el ensayo con el que se van a ir. Felipe. El SPT. ¿Y por qué elegiría el SPT? Porque está planeado para suelos granulares. Sí, pero hay un motivo concreto del por qué. Porque el CID también puede ser usado en suelos granulares. Pero, por ejemplo, aprovechando su intervención, ¿usted por qué este no lo haría y este sí lo haría? ¿Quién me levantó la mano? ¿Diego? ¿O la bajó? No fue sin querer, Ah, pero de todas maneras es porque en el caso de no tener bajo contenido fino no puedo generar una prueba para estudiarla correctamente. absolutamente. Ese es el punto. Entonces, efectivamente, los dos ensayos pueden ser usados en este tipo de material. Lo que ocurre es que hacer el ensayo triaxial voy a tener el problema de que es posible que ni siquiera lo pueda ejecutar. Entonces, no es que el SPT yo lo haga porque es en arenas y punto, porque posiblemente el CID sea más adecuado para obtener los parámetros de resistencia del suelo, porque pues, hago una solicitación directa y demás. El tema es que el ensayo SPT es la alternativa cuando no podemos hacer una toma de muestra y entonces empiezo a hacer el ensayo de campo. También lo sería el CPT, digamos, eh, teniendo, digamos, las consideraciones de que tengo que tomar la muestra de alguna manera. Entonces esto me permitiría obtener el Phi. ¿Y qué valor de C ustedes usarían acá? 0. 0. No finos, y ya habíamos hablado de que estaba saturado, por lo que no es que no pueda tener cohesión, no, pues puede que tenga una magnitud, pero debiese ser muy, muy poca o casi despreciable. Por ese motivo, entonces el SPT lo usaríamos para determinar el Phi solamente. Si nuestro camino es el de los suelos finos, y entonces ya nos ponen que, o definimos más bien, que el suelo, por acá, que el suelo era un CL, entonces ya se nos abre el camino de que debería de haber alguna forma de obtener los parámetros de resistencia en laboratorio. Pablo, adelante. Hay una cosa que no me queda claro, que ¿por qué solo porque esté saturado instantáneamente descartamos la cohesión? No es porque esté saturado, es porque no tiene finos y entonces no tiene finos que lo amarren y al estar saturado no hay cohesión aparente. Ah, claro, menos que pasa del... Sí. Eso es lo que pasa. Perdón, Pero no es como que si está saturado descartamos. No, si el suelo, por ejemplo, fuera SP, SC o un SC, no puede que tenga cohesión igual, así esté saturado.
Claro, estoy revisando la tabla de clasificación, si es menos de 5%, pero acá dice arena pobremente graduada. Si hay varias opciones que son pobremente graduadas, si tuviera ese Sí. caso, ¿convendría tomar entonces una muestra de suelo también? Siempre hay que tomar muestra de suelo porque para poder hacer esta primera parte, toda esta de acá, tengo que tener muestra de suelo. O sea, acá obviamente nosotros nos estamos centrando en los parámetros de resistencia porque todo lo relacionado con los parámetros básicos, pues ustedes lo vieron en su curso anterior. En eso no me voy a centrar. Pero desde el punto de vista práctico, siempre debería estar acompañado de toma de muestra. Por lo que si incluso hubiésemos elegido acá el CPT, yo debía de haber hecho una calicata o algo donde pueda registrar el tipo de suelo, ¿no? Que de hecho es el que me permite obtener esta clasificación básica, ¿no? Pero el tipo de suelo siempre lo tengo que tener presente. Ya, muchas gracias. Para terminar, entonces, les decía que en el camino de tener los suelos finos, y estábamos en el escenario de un tema de saturación, entonces aquí surge lo que habíamos indicado. Me interesa, obviamente, tener los parámetros, los ensayos triaxiales, y ahí entre el corto y largo plazo, ustedes van a elegir según lo que creo hemos visto muy detalladamente con las diferentes modalidades y según sea el caso. Pero en paralelo debo de tener los resultados de un ensayo de consolidación, absolutamente, porque los ensayos de consolidación me va a permitir definir también, o de mejor manera, cuál de estos ensayos me sería más adecuado usar. Y la pregunta, que también lo vimos anteriormente, ¿qué parámetro del ensayo de consolidación ustedes requieren para hacer los análisis de resistencia? ¿Quién me dice? ¿No es CC y CR? CC y CR le permiten calcular ¿qué cosa? Estos parámetros permiten calcular magnitud de la deformación por consolidación. La magnitud de la deformación por consolidación la requieren para evaluar requieren para elegir las condiciones de resistencia al corte del suelo. No. No. ¿Se requiere el CR y el CC para hacer un análisis de una zapata? Absolutamente sí. Para evaluación de la resistencia, no, ¿cierto? No es que yo esté diciendo que no se usan con ese propósito. Por lo que del ensayo de consolidación, ¿qué parámetros ustedes van a obtener para poder ir acá? Que lo vimos, lo preguntamos en un control. ¿Qué parámetros requieren? El tiempo de consolidación. Pero ese no es un parámetro del suelo. ¿Cuál es el parámetro del suelo que le permite obtener eso? Ya. C sub B. Muy bien. C sub B. Ese era el coeficiente de consolidación, ¿o no? Efectivamente. Entonces, ustedes tienen que identificar muy claramente los parámetros de los outputs que ustedes van a sacar, ¿cierto? Necesito parámetros del material y los parámetros son los que son como el CB, CC, CR, todos son parámetros del material. El uso es el que va indistintamente a cada una de los diferentes tópicos. Pero es muy importante identificar qué es lo que requiero en cada uno de ellos. Yo con esto quedo por el momento. Yo les pido por favor que revisen sus conceptos, revisen la parte de aplicación. Creo que mucho o la mayoría, por no decir que todo lo que hemos venido reiterando desde el inicio, está plasmado acá y va a estar plasmado en las evaluaciones. Lo hemos preguntado, pero claramente esto no se puede estudiar en último minuto. Son conceptos relativamente simples, pero son muchos conceptos. Y es muy importante que ustedes pregunten. Yo sé que esto es majadero, es molesto estar escuchando al profesor cada rato con el mismo cuento, pero honestamente me sorprenden las respuestas de algunas de las preguntas hechas en las preguntas de participación, porque he buscado ser muy reiterativo en algunos de esos puntos. Pero claramente el escenario de la ingeniería práctica es justamente aplicar estos conceptos. Todo lo que mencionamos de si el drenaje, si la presión, que si
que si aumenta esto, que se disminuye, tengo que estarlo aplicando. Tengo que decir, bueno, en esta situación, ¿qué requiero? Y vuelvo a lo que he mencionado. Si en el momento de la evaluación hacen todos los caminos, no les va a quedar tiempo. No les va a quedar tiempo. No pueden elegir todos los caminos. Deben elegir uno. Y en la vida profesional ocurre lo mismo. Y por una razón muy sencilla. Si yo tengo 3 resultados de ensayos triaxiales que pudiese eventualmente usar, es porque pagué 3 veces los resultados. Es así de simple. Y no creo que un proyecto le admita a uno sacar 3 veces lo mismo para ver cuál es el que uno pudiese ser el más razonable o no. Se elige. Y aquí estamos en lo mismo. Elijo un camino, elijo una situación dado esto. Para efectos de la evaluación, evidentemente nosotros vamos a tener diferentes alternativas. Y dice, pero si me pusieron todas, entonces lo hago con todas. No, porque lo que esperamos es justamente que se elija. Órdenes de magnitud de los diferentes parámetros hemos mencionado de diferente tipo y en diferentes condiciones, y es muy importante que eso lo tengan claro, al igual que los parámetros básicos. Todos estos parámetros básicos hacen parte de lo posterior. No pueden decir, es que me pasaron la clasificación y yo no sabía cuál era la clasificación. Todo esto hace parte de la secuencia de confección de un problema en el que hoy nos centramos en resistencia al corte, pero mañana va a ser de resistencia al corte y de deformación, y mañana va, y pasado mañana va a ser de resistencia al corte, de deformación en un muro de contención y en un talud al mismo tiempo, y así va uno armando la secuencia. Y esto no solamente para geotecnia, esto para mecánica de suelos, esto es, la vida profesional es igual. Hoy es una viga, después una viga con una columna, después un pórtico, después un edificio. Esa es la secuencia que vamos queriendo confeccionar. Pero es muy importante que los conceptos los busquen aterrizar. Por mucho que nosotros les digamos acá, no es la resolución de un ejercicio lo que marca la diferencia. Es cómo yo soy capaz de identificar las variables en un problema determinado. Y eso solamente es un ejercicio personal. No hay forma de que uno les ponga o pongamos muchos escenarios acá. Uno pone conceptualmente qué es lo que hay detrás de ello para yo empezar a cruzar la información. Pero ese ejercicio lo tenemos que hacer nosotros, obviamente las consultas bienvenidas absolutamente todas, pero es un ejercicio que tenemos que hacer. Me sorprende, por ejemplo, que en los resultados del ensayo triaxial que solicité que calcularan, ninguna persona me haya consultado sobre el tema, y esos ensayos sí que tienen unas particularidades, a lo que interpreto que comprendieron las particularidades que tenía ese ensayo. Pero si no hay un trabajo continuo, empieza a haber unas dificultades posteriores. Piensen de manera muy práctica, aprovechen estas instancias en el curso. Yo sé que obviamente perseguimos una aprobación, pero más allá de esto estamos en un proceso de formación en el cual por lo menos creo que está toda la disposición para apoyarles, pero tiene que ser un tema conjunto con ustedes. Así que eso, bueno, por mi parte, yo ya los dejo por el momento. El día miércoles tenemos nuestra evaluación de desarrollo en la mañana. Yo igual abro la sesión para leer, digamos, el enunciado por si hay alguna cosa menor que hubiese o algo de tipeo que pudiese estar presente. Y ahí ustedes tienen el tiempo de resolución muy concreto, muy sucinto, muy directo, por lo que no necesariamente es mucho tiempo de resolución, como también lo indiqué desde el inicio del semestre. Así que con esto cierro nuestra sesión del día de hoy, que pasé un poco, y que tengan una buena semana.